por qué no todas las personas tienen poluciones y qué factores hacen que tú tengas más o menos poluciones, incluso en rachas muy largas de retención seminal. Hay gente que no tiene poluciones y hay gente que, aunque no haga retención seminal, simplemente por no masturbarse y solamente tener sexo, que ya eyacula menos veces al mes, pues tiene alguna que otra polución. Entonces voy a explicar hasta donde he podido ver, porque hay más por investigar, cuáles son los factores que afectan a la frecuencia de las poluciones. Como digo, esto está en la newsletter de optimización neurohormonal para hombres en el sistema DAST 3.0, que si esto lo subo a YouTube, pues seguramente deje el enlace por algún lado. Y la pregunta vino porque es verdad que en la comunidad pues hay gente que tiene rachas muy largas de retención seminal y no tiene poluciones, y otros como que tienen demasiadas poluciones. Entonces, los factores que afectan y que te pueden dar pistas un poco sobre tus niveles hormonales y el estado de tu sistema nervioso mirando cuando tienes poluciones son los siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, a mayor nivel de testosterona hay mayor probabilidad de poluciones. ¿Por qué? Porque si miráis cómo se produce la testosterona, trae detrás toda lo que yo llamo una cascada, o sea, es una cadena de hormonas que afectan a otras hormonas hasta que se produce la testosterona. Entonces, normalmente el aumento de la testosterona viene porque hay otra hormona antes que ha tenido mayor acción o porque hay unos receptores que se han sensibilizado o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, cuanta más testosterona haya, normalmente hay otras hormonas que aumentan el deseo sexual, no siempre, y hay muchos tipos de deseo sexual, pero esa testosterona, primero, puede hacer que durante el sueño te excites, ¿ok? Y por eso la mayoría de poluciones se dan a la vez que tienes un sueño erótico. Que eso te da una pista, porque si las poluciones, el 90% de las poluciones que hemos visto en la comunidad son con un sueño erótico. Entonces, eso significa que se producen en la fase REM. Y casualmente, que no es casualidad, la testosterona se secreta sobre todo en la fase REM del sueño. Entonces, tienes sueños eróticos porque hay una producción aguda de testosterona en ese momento que te produce excitación, y esa excitación te puede llevar, cuando pasas cierto umbral, a tener una eyaculación, y eso es una polución nocturna. Y de hecho, pues esto también es lo que produce las erecciones nocturnas o erecciones matutinas por esa testosterona que se genera en la fase REM. Entonces, normalmente, y esto a veces la gente lo asocia a la edad, pero no necesariamente es así. Hay gente joven con baja testosterona y gente con 50, 60 con más alta testosterona. Tiene que ver más con la testosterona que con la edad. Entonces, a mayor testosterona tienes, mayor probabilidad de poluciones. No quiere decir que si tienes muchas poluciones tengas la testosterona alta, ¿de acuerdo? Hay muchos factores, tanto para analizar la probabilidad de poluciones como para analizar el nivel de testosterona. Pero es una regla y es un dato en el que te puedes fijar. Luego, a mayor tono parasimpático, menos poluciones. Sabéis que la rama del sistema autónomo que se llama parasimpática es la que está asociada con la respuesta de digestión, relajación, etcétera, etcétera. Incluso socialización para algunos autores. Entonces, normalmente, cuando el tono parasimpático, es decir, cuando esa parte del sistema nervioso no está entrenada o está muy castigada por estrés crónico, etcétera, etcétera, vamos a tener, digamos que no vamos a tener defensas para protegernos contra la excitación de esos sueños eróticos o esa excitación nocturna, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos alta testosterona, pero un sistema nervioso parasimpático entrenado, fuerte, que responda, entonces probablemente vamos a evitar las poluciones, ¿vale? No activamente, como algunos, yo incluido, las hemos evitado a veces, que es con ejercicios del suelo pélvico que ya tenemos el reflejo de hacer para evitar la polución, sino que naturalmente tu cuerpo no va a llegar al umbral de excitación como para tener una polución, porque el tono parasimpático está ya muy entrenado. Pero si lo tienes fundido, que esto tiene relación con el punto tercero, que es el del estrés y la ansiedad,
Si tienes fundido el sistema nervioso parasimpático, incluso con una testosterona normal o hasta baja, puedes tener poluciones, porque tu cuerpo no aguanta ese nivel de excitación. Aquí viene el tercer punto, que es que a mayor estrés o ansiedad, más poluciones en igualdad de condiciones. Es decir, dos personas con el mismo nivel de testosterona, pues quien tenga más estrés va a tender a tener más poluciones, porque el estrés es un activador de la otra rama del sistema nervioso y cuando tienes un evento, por ejemplo, muy traumático, tipo, pues no sé, soldados, por ejemplo, que se destrozan el sistema parasimpático, cuesta mucho recuperarlo, aunque se puede, es mucho más común que tengas poluciones cuando has tenido pues, episodios traumáticos que te han afectado al sistema nervioso o sencillamente cuando por estrés crónico tu sistema nervioso parasimpático no arranca. Ese es el resumen, los tres factores que yo analizaría para ver y para dar sentido al hecho de que hay personas que pueden tener rachas de retención seminal de meses y no tener ni una polución pues en 2 o 3 meses. Y hay gente que pues casi todas las semanas a lo mejor tiene una polución, pues esos son los factores a trabajar.